Tercera opinión se suma al homenaje al poeta Dante Alighieri, en esta fecha en que se conmemoran los 700 años de su muerte, acaecida en Ravenna. Para este propósito, hemos invitado al escritor Gary Dager, quien leerá un trabajo preparado para esta oportunidad. Gary Dager es poeta, narrador, ingeniero y ensayista, máster en estudios avanzados de literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Barcelona, España. Autor de 14 libros de poesía, 3 novelas, un libro de ensayos sobre poesía boliviana y un libro con poemas de Catulo y Safo, frutos de su traducción. Varios de sus textos han sido traducidos al italiano, portugués e inglés. Es curador junto al poeta Gabriel Chávez Casasola del Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de los Anillos y miembro del comité editorial de la revista El Ansia. En 2018, la editorial Vitruvio de Madrid ha lanzado su libro Piedra Sagrada, conformado por una trilogía que reúne 3 de sus producciones poéticas. En 2019, a través del Plural Editores, publicó con el poeta español José María Muñoz Quirós el libro doble La Santa y la Cruz, en el cual participa con el libro Muralla Iluminada. Saludamos a Gary Dager, quien nos va a acompañar esta noche, y así también a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Bienvenidos. Es un verdadero honor poder tener la oportunidad de este homenaje a uno de los más grandes, al más grande escritor de los últimos 1000 años, y ahora recordamos 700 años de su fallecimiento. Dante Alighieri, un extraordinario poeta, pero principalmente un gran maestro. He preparado para esta oportunidad un texto que he llamado Guía de Perplejos para leer la comedia, y me voy a permitir leerlo para que ustedes pues participen de este homenaje. La literatura de Dante no busca el juego, tan caro hoy en día a los muchos ingeniosos y prestidigitadores que transitamos el mundo de lo que hemos venido a llamar literatura. Ávidos del coup de théâtre, capaz de hipnotizar a las masas, Dante busca decir lo que trasciende. Así su verbo está definido por el propio Dante como alimento, contra el cual, sin embargo, nos previene en Il Convivio, llamado en castellano el banquete. Que no asista quien está mal dispuesto en su organismo, quien carece de dientes o de lengua o de paladar, ni tampoco quien gusta de vicio, porque su estómago está lleno de humores venenosos, contrarios al alimento, de modo que no soportaría ninguno. En esta línea, habrá que resaltar entonces la obra denominada Comedia, más conocida como la Divina Comedia, gracias al epíteto dado por Boccaccio cuando en el último periodo de su vida la ministraba, porque recibió del Ayuntamiento de Florencia el encargo de realizar una lectura pública de esta obra. Según el propio Dante, un poema sacro. La Divina Comedia es pues un inmenso panorama dibujado por los 100 cantos escritos en 14.233 versos, escandidos en endecasílabos y en terza rima, o terceto encadenado de 33 sílabas, que pergeñan en 3 grandes cánticos, el infierno, el purgatorio y el paraíso, cada uno con 33 cantos, además del canto 1 o canto introductorio. Nótese la numerología tan vital, tan importante en el mundo de Dante. Será este trabajo la obra culmen de Dante Alighieri, que ha traspasado el tiempo y las miradas, de manera que es tan actual como en su origen, como si hubiese sido escrita con verbo de fuego eterno. Es pues atrevido tocar tan poderoso poema. Y lo es más si pretendemos interpretar o traducir algo de su rima. Dice Maimónides al principio del libro Guía de Perplejos que el segundo objetivo a la hora de llevar a cabo esa obra, la de Maimónides,
es la de explicar las alegorías ocultas que encierran los libros proféticos, sin clara evidencia de que lo sean, y que en cambio el ignorante o el irreflexivo toman en su sentido externo sin percatarse del interno. Entendiendo profético en el sentido del libro que habla a través de un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. ¿Y qué más distante y futuro que el más allá? Porque en el caso de la Divina Comedia se trata de una terrible tarea. Diremos que cuanto más claros queremos ser, más confusos resultaremos, salvo que empleemos un ejemplo o propongamos un enigma. Tómese, pues, todo intento mío como torpeza y vuélvase siempre al libro, a la fuente primera, a la comedia, para su traducción certera en el sitio del corazón donde verdaderamente podrá ser recibida. Vamos a pretender entonces ser acicates y no ensayistas, ser invitadores y no celebrantes. El verdadero banquete permanece, pues, en lengua de Dante, en toscano, de ser posible. Y el propio Dante Alighieri, en su carta al Gran Can de la Scala, allá por los años 1316 a 1317, el Gran Can de la Scala, vicario general de la ciudad de Verona y en la de Vicenza, nos advierte que su obra es polisémica y que además de su sentido literal, tiene sentidos ocultos. Oigamos la interpretación en el intento de traducción de las propias palabras de Dante. Y aunque a estos sentidos ocultos se les asigne distintos nombres, pueden todos en general ser llamados alegóricos, dado que son diferentes del sentido literal o histórico, pues la alegoría viene de aios en griego, lo que en español se dice extraño, es decir, otro. Necesario es, y tal vez más importante, anotar el trance de que Dante Alighieri vive dos etapas de su vida, que son un antes y un después de un hecho que le sucede en su interior. Una conmoción que lo transforma en un hombre comprometido con su propio cambio personal, con otra manera de ver las cosas, con una vida nueva. Y este hecho es marcado precisamente con la obra en prosa publicada a sus 27 años llamada Vita Nuova, que muestra visiones más interiores que exteriores de su vida, como conclusión de un proceso de eclosión y de revolución interna. Y esto está relacionado con lo que en su obra se conoce como Beatriz. Profundicemos sobre Beatriz. Dice Papini, hay centenares de escritores, muchos de ellos fastidiosos e insípidos, pero todos se refieren a estos tres problemas. La Beatriz de Dante fue mujer verdadera, de carne y hueso, o una creación intelectual, fantasma y símbolo. Y en el caso de que Beatriz haya sido una mujer real, fue Beatriz hija de Falco Portinari y esposa de Simón de Bardi, o bien fue otra mujer no identificada. Y si tan solo fue un símbolo, ¿qué lo representa? Para intentar dilucidar lo que se ha venido a llamar el problema de Beatriz, diremos en primer lugar que la poesía en lengua romance contaba con solo 50 años de vida en Italia, cuando Guinizelli y Cavalcanti, bajo el influjo un poco más lejano del pionero Gittone d'Arezzo, fundaron la escuela de los Fideli d'Amore, fieles del amor, y que varios indican como una orden de filiación templaria, propiciando la figura de la mujer angélica en la que se anudaban o aunaban la belleza física y la pureza celestial. Y plasmaron la gran poesía lírica italiana, de la cual viene a ser parte Petrarca y que culminaría precisamente en Dante Alighieri. Este movimiento poético proporciona a Dante, en primera instancia, una manera de mirar la relación amorosa. De ahí que surgiera naturalmente la correspondencia de imagen entre probablemente Beatriz Portinari y la Beatriz del sueño. Este paralelismo parece haberse mantenido hasta la muerte física de Beatriz Portinari. En ese momento, y ante el descalabro que provoca la muerte, me viene a la memoria la imagen de Beatriz Viterbo
En el Aleph de Borges, Dante reacciona hacia una realidad trascendente, asaz alimentada por las ideas ocultistas o esotéricas. Para Dante, místicas, que a sotavento circulaban por el medioevo y que de no provenir de la orden templaria mencionada, no eran ajenas al autor. Recordemos que a Dante se lo creía ducho en artes mágicas. Y no olvidemos que dominaba la astrología y la usaba expresamente. Percibe, imaginamos, la vana ilusión de la bella imagen de Beatriz Portinari en putrefacción gracias a la muerte. Ante este fenómeno absolutamente contrario a la visión de la dama del sueño, ocurre una revelación. Su dama de carne y hueso no es la dama del sueño, de manera que revierte la ilusión en fuego místico, descubriendo que aquella imagen en sí, en su corazón, representa alegóricamente la conciencia divina. Y más cercana todavía a su propia conciencia divina. Parecido fenómeno de transformación que intentará aprender posteriormente Antonio Machado en sus Cantos de Castilla cuando dice: Dante y yo, perdón señores, trocamos, perdón Lucía, el amor en teología. Aunque aquí Machado cae en el error propiciado por muchos comentaristas de confundir conciencia divina con teología. Recordemos que teología es la ciencia que trata de Dios y sus atributos, pero no conciencia divina, que es la propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos divinos esenciales, misma que solamente se puede alcanzar a través de la voluntad. Interpretación aquí planteada de la Divina Comedia, del viaje de Dante, la voluntad. Alma humana para alcanzar a Beatriz, la conciencia divina o alma divina. Esa dama que es el supremo amor, por quien vale la pena sacrificarse y por la cual merece realizar el propósito de cambiar de vida. Digo verazmente que el espíritu de vida que mora en la secretísima cámara del corazón comenzará a temblar tan fuertemente que horriblemente se mostraba en los mínimos pulsos, y temblando dijo estas palabras: Ecce Deus fortior me, que viniens dominatur mihi. He aquí un Dios más fuerte que yo, que viniendo me dominará. Nos dice en la Vita Nuova. Pasar por el infierno, donde encontrará el espantoso horror que viven los condenados, que son gente de su vida cotidiana, pero que representan por sí mismos sus propios errores, y por esto quizá no tienes reparos en colocarlos en aquel sitio y dialogar con ellos, su purificación a través del purgatorio, su inmersión en las aguas del leteo, que le darán olvido y le permitirán finalmente ser recibido por Beatriz y realizar así su visita vertiginosa al paraíso, donde Dios permanece en su cualidad trina como un ojo donde se ve reflejado su propio rostro, un ojo que lo mira. Con estas deliberaciones diremos entonces que la Divina Comedia, a la manera de un monólogo, narra los avatares del propio autor, Dante Alighieri, en su paso por el infierno, su ascenso al purgatorio y su sobrenatural llegada al paraíso. Inicialmente podríamos observar que se trataría de un viaje psicológico, donde el autor, haciendo uso de alegorías, nos muestra y nos adentra en una visión surrealista en el camino espiritual que debe realizar para alcanzar ser iluminado por la luz del sol absoluto o sol fundamental. Jorge Luis Borges, en su prólogo a 9 ensayos dantescos, nos advierte que a todos es notorio que los poetas proceden por hipérboles. Para Petrarca o para Góngora, todo cabello de mujer es oro y toda agua es cristal. Ese mecánico y grosero alfabeto de símbolos desvirtúa el rigor de las palabras y parece fundado en la indiferencia de la observación imperfecta. Dante se prohíbe ese error. En su libro no hay palabra injustificada. La precisión que acabo de indicar no es un artificio retórico, es afirmación de la probidad, de la plenitud con que cada incidente del poema ha sido imaginado, nos dice Borges. Este viaje se inicia cuando Dante, el personaje, se encuentra en medio del camino de la vida y en una selva oscura, perdido sin poder alcanzar la colina iluminada por el planeta que a la gente guía virtuosamente por toda calle.
Esto en clara alegoría de encontrarse a la mitad de su vida, 35 años, y confundido y extraviado por las pasiones humanas. Mientras que el planeta que ilumina la colina, monte por referencia bíblica, sería el Cristo, sol espiritual evidente. Pero el personaje se ve impedido de acceder a la colina iluminada, pues Dante se enfrenta a tres animales. El lince que no leopardo, ya que el verso dice una lonza leggera y presta molto, donde lonza es el lince, animal común de los bosques de la península italiana en esa época. El león y la loba. Esta loba es de tal naturaleza que tiene una naturaleza tan malvada y cruel que nunca satisface su lujurioso deseo, de cuyo pasto es más hambrienta después que antes. Adicionando, en el siguiente terceto, que muchos son los animales con que se marida. Esta loba representa pues los apetitos y deseos del ser humano insaciables, los cuales se maridan con otros vicios. Y muchos más todavía hasta que venga el lebrel que le dará dolorosa muerte. No se trata pues de un viaje cualquiera, de un turismo infernal, sí del ministerio de una doctrina, la misma que tiene que ser admitida y pasada por el propio Dante. Por ejemplo, parece decirnos que está destinado para cualquiera que se aventure por los parajes del espíritu. Muchas alegorías guardan cada peldaño de esta larga escalera llamada la Divina Comedia. Así el lebrel sería la alegoría del Espíritu Santo, sanador de fuego, que se alimenta de sabiduría, de amor y de virtud. Cualidades que, según Papini, autor de la interpretación, solo pueden corresponder a una de las personas divinas de la Santísima Trinidad. Lebrel es el intento de traducción de veltro, que en toscano en la Edad Media significaba can de casa. Este lebrel hará retroceder a la loba hasta el infierno, de donde la envidia la hizo salir. Se trataría entonces del pecado original, que no es la avaricia como se ha venido interpretando, sino una concupiscencia con el mal, algo más grave y profundo. Será entonces Virgilio que saldrá en su ayuda. El espíritu desencarnado del gran poeta de Mantua, que alegoriza nuevamente la razón y la literatura. Este será su guía por el infierno y por el purgatorio, pero deberá abandonarlo antes de ingresar al paraíso, porque la razón, tal y como se ha publicado en diferentes doctrinas, tanto orientales como occidentales, está impedida de ingresar al sitio sagrado. Más interesante todavía es advertir que esa razón, esa literatura, servirá de guía gracias a la intersección de Beatriz, la bendecida o la que brinda bendición en traducción directa, quien descenderá del cielo a los infiernos para ese cometido. Como se ha dicho, Beatriz alegóricamente para la obra no es la dama que los historiadores han querido señalar, una persona de carne y hueso, sino una alegoría. Es posible, como la mayoría ha indicado, que inicialmente se tratara de la persona física de Beatrice Portinari, una bella dama de la época, pero la mirada transformada hacia la Beatriz, que finalmente será la de la Divina Comedia, nos hace inferir que dos elementos primeros se encontraron: la belleza de una mujer florentina y la significación del nombre, de manera que en una segunda etapa de su vida, que suponemos transformada gracias a doctrinas secretas, no ajenas a las grandes intelectuales, hayan transformado la mirada de Dante, haciendo de esta Beatriz la que será en definitiva. Así, ya desde la vida nueva, esta dama no es otra, a nuestro pequeño entender, que la conciencia divina es quien da salud, saluda y que duerme desnuda en manos de amor, ser terrible, y come del corazón ardiente de Dante en un intento por despertar. Y del cual Virgilio se expresará: oh mujer de virtud única, por la que la humana especie excede todo lo que hay en aquel cielo, cuyos menores son los círculos. Será pues este amor a la conciencia quien será el motor que haga reaccionar a Dante y lo anime a ingresar a los infiernos, de alguna manera a sus propios infiernos, para seguir el camino que lo lleve al monte iluminado.
conciencia divina de Dante, que no siente ningún temor de descender para mirar el mal o para pedir que la razón guíe al amado, alma humana, alegoría también de la voluntad, el personaje Dante, por el abismo de sus oscuridades. Estoy hecha así por Dios, por su merced, que vuestra miseria no me alcanza, ni la llama de este incendio no me asalta, dirá Beatriz. Y mucho menos viaje que guerra me preparaba a sostener la guerra, tan del camino y tan de la piedad que ha de referir la mente que no hierra, nos anuncia Dante, tal y como sucede en muchas obras esotéricas. Estoy pensando en la flauta mágica de Mozart. Será, repetimos, el alma humana, el personaje Dante, quien irá al encuentro de su alma divina, su propia conciencia divina, Beatriz. De esta manera, Dante inicia su estadía en el infierno, que comienza en las proximidades de la selva oscura, como un cráter enorme que se va apretando hasta llegar al centro de la tierra, donde reside el propio Lucifer como rey de la perdición. Este cráter guarda en su interior 9 círculos, cada uno para castigar a las almas en un tipo de pecado que los resalta. En la puerta del infierno, donde el poeta ejercita el sonido de las palabras para que sintamos cómo suenan las campanas del dolor, deja escrito el texto: per me ci vane la città dolente, per me ci vane el eterno dolore. En una rima, dolente, dolore, que nos alerta y nos constriñe, de acuerdo también a Papini, cuanto más al propio Dante, que horrorizado expresa: me es duro el sentido. Pero allí está el maestro para confortarlo y animarlo. En el segundo círculo del infierno, inmediatamente después del círculo de los no bautizados, donde está el propio Virgilio, Homero, Horacio, Ovidio y Lucano, es el lugar donde penan los lujuriosos. En este punto diremos que mucho se ha escrito ya sobre la escena de Paolo Malatesta y Francesca de Rimini, condenados a penar eternamente por causa de su adulterio. Me parece prudente, pues, antes de su interpretación segunda, versar sobre la literal y escribir la historia tal cual se puede rescatar de los investigadores. Francesca fue la hermosa hija de Guido de Polenta, señor de Ravenna. La fecha precisa de su nacimiento nos es desconocida, pero en la mirada de sus contemporáneos, ella difícilmente tendría más de 15 o 16 años de edad cuando en 1275 su padre y Malatesta da Verruccio, más tarde conocido como señor de Rimini, arregló el matrimonio por motivos políticos entre ella y el deforme hijo de Malatesta, cuyo nombre era Giovanni, apodado Gianciotto, Juan el Tullido, Giovanni Luesciotto, que erróneamente ha llegado hasta nosotros como Lanciotto, aunque la expresión italiana para Lancelot es Lancilato. Una hija nació de la dispar pareja y fue bautizada como Concordia, igual que la madre de Giovanni. Sea en 1285 o 1280, Giovanni sorprendió a su esposa con su hermano más joven y más guapo, Paolo, en el palacio de Malatesta de Verruccio, no en el castillo de Rimini, que por entonces no estaba construido. Y los mató a ambos. Giovanni murió en 1304 y su padre en 1312, a la edad de 100 años, sucediéndolo después como señor de Rimini, su tercer hijo Malatestino. Tales son los hechos históricos conocidos, y Dante, quien nació en el año 1265, se ha debido enterar inmediatamente de los hechos, junto con la explicación dada de la tragedia por la familia Polenta, ya que un sobrino de Francesca, Guido Novello da Polenta, fue mecenas del poeta y le dio asilo en Ravenna durante los últimos años de su vida. Esta intimidad puede explicar el color de simpatía con que se pinta. En el círculo de los lujuriosos, Paolo y Francesca se encuentran en medio de un torbellino de aire negro rojizo que los azota y los lleva de un lado a otro. En la escena llama la atención, y ya Ricardo Jaimes Freire, antes que Jorge Luis Borges, la disposición con la que estos dos vienen en medio del infierno. Pues son aquellos que tan gustosamente van, como dice el Dante. Recordemos entonces el terrible poema de Jaimes Freire. Dice Francesca:
Oh Dante, ¿por qué tu genio quiso crear un tormento digno del paraíso? Así Francesca relata cómo por causa de la lectura de Lancelot, al momento de leer que la deseada risa fue besada por el amante, ellos se dejaron llevar por la lujuria. El libro y su autor fueron para nosotros Galeotto, dice Francesca. Galeotto es un personaje relacionado con las novelas caballerescas y el ciclo artúrico. Fue precisamente quien obró de intermediario en los amores de Lancelot y de la reina Ginebra. Ahora, el libro, y no solamente el libro, sino su autor, obra de intermediario entre los amores de Paolo y Francesca. Y su historia es como un espejo de la de Lancelot y Ginebra. Este pasaje es entonces, y curiosamente también, una crítica a los libros incitadores, aquellos que provocan lujuria. Vale hacer notar que la crítica de Dante no es literaria, sino preventiva, señal inexistente en nuestros tiempos. Cruzando el lago que forma el Estigia, se alza la ciudad de Dite, que es el nombre latino de Plutón, donde se castiga a los iracundos. La ciudad entera, al decir de Dante, parece de hierro, y en la oscuridad se perciben las agujas de las cúpulas de sus edificios, que arden por dentro. Esta ciudad está, por lo visto, totalmente resguardada. Muralla, torres y puertas son de un bermejo incandescente. Imaginamos la tremenda mole en la oscuridad, un paso obligado para los visitantes. Virgilio, algo perturbado por la negativa de los habitantes a dejarlos pasar por la puerta, recuerda que el mismo hecho sucedió mucho antes con la primera puerta que, por lo visto, ha sido forzada. Y así ha permanecido abierta desde entonces en referencia, como varias veces se hace en la obra, del descenso de Jesús el Cristo a los infiernos. En el pasaje en que Megera y Sífona y la Medusa, las famosas erinias, se presentan también a los viajantes, Dante Alighieri hace una confesión misteriosa. Oh, vosotros que tenéis el intelecto sano, mirad la doctrina que se esconde bajo el velo de los versos extraños. Esta insólita declaración nos ofrenda la posibilidad de que Dante no esté solamente hablando del cristianismo, sino de otras y acaso muchas simbologías que están insertas como revelación de una nueva doctrina en el discurso de la obra. Finalmente es un ángel que desciende con una prepotencia total quien abre las puertas. Ah, cuán parecióme de desprecio lleno, vino ante la puerta y con una varilla la abrió sin encontrar resistencia. Aquí aparece esa curiosa varilla. La varilla mágica tan frecuente en los magos que hace recuerdo al báculo de los profetas y que ha obligado a la apertura de las puertas. Esta ciudad, que inicialmente se presenta con arquitectura misteriosa, resulta en una necrópolis llena de túmulos y gente encerrada en ellos, y de los cuales salen llamas, que seguramente atormentan a los condenados. Nunca sabremos de los edificios y las moles que parecían emerger en sus siluetas, con sus siluetas ante los ojos antes del ingreso. En las profundidades del infierno, los lectores presenciamos un vuelo horroroso a espaldas de Gerión, monstruo con cabeza de hombre y cuerpo de bestia, quien transporta a los viajeros hacia el abismo del octavo círculo. Más adentro todavía, en el octavo recinto de ese círculo, Dante tiene un encuentro con Ulises arrinconado, ingenio y alma en el espantoso universo del infierno. En este lugar, Ulises relata a Dante su última hazaña, la de navegar con su grupo de marinos más allá de España, hacia el sur, bajo la premisa: no queréis negaros la experiencia siguiendo al sol hacia el mundo sin gente. Y en el siguiente terceto, considerad vuestra simiente. Hechos no fuisteis para vivir como brutos, sino para perseguir virtud y conocimiento. No es sencillo dilucidar tan extraño encuentro y relato que, por una parte, desdice a Homero, autor que el mismo Dante considera entre los grandes, recuérdese el encuentro del poeta con sus pares en el primer círculo, ya que la Odisea le da otro destino. Y por otra, el haber encontrado purgando en una misma hoguera como mancuerna con Diomedes
héroe griego cuya osadía lo llevó a combatir contra los dioses, hiriendo a Afrodita, diosa del amor, en una mano, y a Ares, dios de la guerra. Marte, para los romanos, en un costado. Jorge Luis Borges nos advierte que este Ulises podría significar también al propio Dante, quien osado y arriesgado se ha erigido con una obra a través de la cual no solamente llegará al purgatorio, sino que alcanzará el paraíso. Dante era teólogo. Muchas veces la escritura de la comedia le habrá parecido no menos ardua, quizá no menos arriesgada y fatal que el último viaje de Ulises, nos dice Borges. Y Borges previamente indica, resulta inepto equiparar la peregrinación de Dante, que lleva a la visión beatífica y al mejor libro que han escrito los hombres, con la satírica aventura de Ulises, que desemboca en el infierno. Esta acción parece el reverso de aquella, pero inmediatamente se contradice. Tal argumento, sin embargo, importa un error. Refiriéndose entonces a las posibles disquisiciones y temores de Dante, autor del libro, ante lo que podría suscitar entre sus contemporáneos. Esta afirmación podría ser justa siempre y cuando consideremos a Dante un autor católico per se, cuando el mismo libro revela que Dante Alighieri transita otros espacios más amplios y más interesantes, como son los territorios del mundo esotérico, que incluye una simbología rica y diversa. De allí que se justifica plenamente a Diomedes junto a Ulises, condenados por sacrílegos, por temerarios contra la ley divina, que no se reduce a la visión chata de un dios medieval, sino que considera probablemente toda la cosmogonía que deriva de las líneas sufí, gnóstica primitiva, de índole templaria y rosacruz, como se indica, y otras que trajinaban por la época de manera velada y que no son contrarias a la doctrina del Cristo, sino que la enriquecen y la llevan por un sendero y una arquitectura jerárquica con la cual trabaja Dante sus diferentes círculos de razas y esferas. Estas algunas escenas que he querido comentar sobre el infierno de la Divina Comedia. Y siendo los otros dos cánticos tan extensos como el primero, tocaré apenas 2 puntos, uno por cada uno. En primer lugar, es mi deseo hablar sobre los primeros versos del Purgatorio, donde Dante hace un llamado a la fuerza poética. Que aquí la muerta poesía resurja, oh santas musas, ya que vuestro soy. Después de lo cual, casi inmediatamente, descubre la cruz del sur. Volvíme a la derecha y deposité la mente sobre el otro polo y vi las 4 estrellas que nadie vio sino la primera gente. Y en el siguiente terceto, gozar parecía el ciclo de las llamas, oh tierras del norte, sitio viudo, pues privado estás de verlas. Dante estaba mirando hacia el oriente y cuando en América del Sur miramos hacia el este y de allí nos volvemos a la derecha y si todavía no ha amanecido, contemplamos las 4 estrellas de la Cruz del Sur que los habitantes del hemisferio norte no pueden ver, pero que sí la primera gente, es decir, Adán y Eva, que estaban en el jardín del Edén, en la cumbre de esta montaña. Es interesante que el poeta en estos versos nos da la idea que son el sol, que ya aparece por el horizonte, y las estrellas de la Cruz del Sur, un concierto que inunda de alegría el cielo, y a Dante que le fortalece y conforta, vale decir, el amor. Es tan clara la forma en la que se expresa Dante que sale de sobra el debate de si Dante sabía o no de la existencia de estas estrellas. El misterio de cómo se habría enterado de su existencia se dilucida si consideramos que Dante no solamente recibió información sobre las diferentes escuelas teológicas, sino sobre lugares y sitios lejanos, tal el caso del hemisferio sudamericano, donde algunos habrían arribado y llevado sus noticias hasta Europa. Esto nos demuestra una vez más que estamos no solamente ante un exquisito poeta, sino un erudito y curioso, versado en todas las cosas que fuese dado a conocer en esos siglos. En la puerta del purgatorio, un ángel guardián sostiene 2 llaves, una de oro y otra de plata, que fueron entregadas por San Pedro, quien pidió misericordia en su uso a todo aquel que se humille para solicitar la entrada. El ángel marca la frente de Dante con 7 letras P. Podemos suponer que Dante se refiere a la cruz del lábaro, un símbolo formado por 2 letras del alfabeto griego, la X, Chi
y la P, ro, superpuestas. Son las dos primeras letras de la palabra Christos, es decir, Cristo. Estas letras están formadas por llagas que van a ser quitadas una a una mientras transita el purgatorio. La ascensión que hace por la ladera antes de esta puerta corresponde a aquellas almas que se han arrepentido a última hora y que deben esperar para ser admitidas en los frisos superiores del purgatorio. Diremos entonces que el purgatorio está constituido por una montaña altísima que surge del mar en el centro del hemisferio austral. Este collado está rodeado de frisos o terrazas, al comienzo amplios, pero que van reduciéndose hasta llegar al paraíso terrestre. Las almas del purgatorio deben cumplir diversas purificaciones correspondientes a los pecados practicados en vida, los cuales purgarán para ser admitidas en el paraíso. Las terrazas o frisos se desarrollan en 7 círculos, sobrepuestos unos sobre otros en el siguiente orden. 1, orgullosos. 2, envidiosos. 3, iracundos. 4, perezosos. 5, avaros y pródigos. 6, golosos. 7, lujuriosos. En el paraíso, el universo es otro, y su imagen se parece al de una rosa. Virgilio ha desaparecido de repente. Guiado por Beatriz desde su encuentro en el anteparaíso, Dante va localizando las almas de varios personajes que ocupan los contiguos primeros 8 cielos del paraíso que acaban en el cielo de las estrellas fijas. Para intentar una geografía del paraíso, diremos que más allá del 8º cielo, el que ya se dijo que ha sido llamado cielo de las estrellas fijas, se encuentra un nuevo cielo, concéntrico a este, que es el primer móvil. Naturalmente, el más veloz de todos, también llamado cielo cristalino, por no contener materia alguna. Y ese es quien comanda el movimiento de los 8 cielos inferiores. Encima de él está el empirio, inmóvil, en el cual conocemos la rosa mística, glorificación de los beatos que ocupan cada pétalo y que contiene en sí misma todo el cielo. Y en el punto más alto, el empirio. Este lugar extraordinario, el empirio, se encuentra fuera del sistema celestial y por tanto resulta ajeno al paso del tiempo, a la vez que encierra en sí mismo a todos los cielos. Dante transitará todas estas esferas hasta que finalmente Beatriz dejará la guía de Dante en manos de San Bernardo, es decir, San Bernardo de Claraval, último de los padres de la Iglesia. Nótese acaso, para corroborar lo aseverado sobre la influencia esotérica en Dante, que no es Beatriz, sino este emblemático personaje, el que proveyó a la orden de los templarios de su regla y bandera, quien será el guía en el momento más elevado de la Divina Comedia. Aquí San Bernardo es de tan excelso rango que se permite elevar a la Virgen un himno de alabanza y ruega para que Dante pueda ver la esencia divina. Por intercesión de María, Dante puede ir penetrando gradualmente en la luz de Dios, percibe la forma del universo y la ley de amor que une todas sus partes. El punto culmen del paraíso y también de la Divina Comedia se alcanza cuando Dante contempla simbólicamente la Divina Trinidad y el misterio de la encarnación del Verbo. La Divina Trinidad es aquí representada por un gran y complejo iris. En la profunda y clara sustancia del alto lumbre me apareciere 3 giros de 3 colores y de un continente, y uno de otro como iris de iris parecía reflejo, y el tercero parecía fuego. Podríamos decir ojo supremo, donde el propio Dante se ve reflejado, porque mi rostro en él estaba metido todo. Este extraño reflejo de sí mismo inquieta al poeta que intenta averiguar cómo y de qué manera esto se sucedía. Pero un súbito esplendor pone término a su visión espiritual. Mas no bastaban las propias alas, sino que mi mente fue herida de un fulgor que cumplió su anhelo. Luego de lo cual el lector supone un desmayo y su regreso inmediato al mundo cotidiano. De esta manera, pues, el libro termina con un hermoso terceto y un verso de remate que habla por sí mismo. La alta fantasía aquí está impedida, mas ya movía mi deseo y mi querer, como rueda a su vez movida el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Muchas gracias.